Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Persecución y un encargo por parte del senador Tomás Rivera Schatz y su colega Gregorio Matías. Eso es parte de lo que ha dicho el liderato del Movimiento Victoria Ciudadana en torno a la investigación que se ha seguido contra Mariana Nogales, la representante de ese partido, y que redundará, tal y como se ha anticipado, en la erradicación de cargos en su contra por parte del panel del fiscal especial independiente. Una acción que aseguran incluso ha violentado los reglamentos internos y la ley del panel del fiscal especial independiente. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Ayer Mariana Nogales reaccionó escoltada, flanqueada por integrantes del partido al que pertenece. Vamos a escuchar y ver, gracias a este vídeo que ustedes podrán seguir a través de Radio Isla Móvil, las expresiones. Del fiscal especial independiente se apresta a presentar una patraña que fabricó durante casi un año. Una patraña solicitada por Tomás Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental. Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad. Cuando presenté mi autorreferido, no podían creerlo. No había ni siquiera procedimiento, pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y, a diferencia de 38 otros legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió. Sin embargo, ni ese procedimiento ni el que posiblemente comenzará impedirán que sigamos haciendo el trabajo que nos caracteriza. Y nunca nos callarán. Parte de lo dicho por Mariana Nogales ayer en una conferencia en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Nos acompaña a esta hora el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el público de Radio Escucha. Gracias por la oportunidad. Bueno, una patraña han dicho ustedes con respecto a este asunto. ¿Por qué lo es? Cuéntenos. Bueno, porque simple y sencillamente a la representante Mariana Nogales se le ha tratado con una vara, y al resto de los funcionarios electos, no solamente en este cuatrenio, sino en la historia del país, se le ha tratado con otra cuando se trata de los informes financieros y particularmente el proceso de corrección o enmienda de los mismos. En el caso de Mariana, desde el primer día, cuando ella se da cuenta que había un error en su informe financiero que de ninguna forma incidía sobre su propia situación financiera, ella pide voluntariamente enmendar y corregir esa información tanto a Ética Gubernamental como a la Cámara de Representantes, y a diferencia de los otros 38 legisladores que en ese mismo periodo de tiempo se les señaló un error y se les permitió rectificar el mismo, a diferencia de lo que ha sido la historia de ese proceso, y la conozco porque yo también tuve que someter esos informes, porque yo también tuve que corregir información en esos informes, porque a mí también me dieron el trato que le dieron al resto de la humanidad, excepto a la representante Mariana Nogales, y lo que ha ocurrido con ella es evidentemente un trato tan distinto que hubo dos legisladores del PNP que este mismo cuatrenio ni siquiera radicaron sus informes y no tuvo ningún tipo de consecuencia ni en la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes, ni mucho menos a nivel criminal. Y en el caso de Mariana Nogales vemos que el trato ha sido muy distinto, y me parece que todo tiene que ver con la fiscalización que ha realizado de asuntos de importancia para el país. De hecho, ayer ustedes comentaban que como consecuencia del caso de Mariana Nogales hubo dos representantes que se dieron cuenta que ni siquiera habían radicado sus informes financieros. ¿Eso es correcto? Sí, y no solamente que dos representantes se dieron cuenta, que la misma Oficina de Ética Gubernamental, que con el caso de Mariana Nogales ha sido sumamente proactiva al punto de radicar una querella absurda, tanto en la Cámara como en el Departamento de Justicia, acusando a Mariana
de tratar de falsificar el informe que le había pedido Mariana permiso para enmendar, que no le dio permiso ética, que en la Cámara de Representantes le preguntan, pero ¿qué es lo que usted quiere cambiar? Y Mariana le presenta un proyecto de enmienda y por esa barbaridad el director de ética gubernamental está tratando de procesar a Mariana. En el caso de los otros dos representantes, ese mismo director de ética gubernamental se había metido, como dicen por ahí, la lengua en el estuche. No le había dicho a nadie, ni siquiera que esas personas no habían radicado, y no es hasta que explota toda la situación con Mariana que se ve forzado a ir a la Cámara y decir, oye, de paso, tienes 2 legisladores aquí que no radicaron. Y que cuando se les radica esa querella, entonces es que esos legisladores van y radican y no tiene consecuencia ninguna. Entonces Mariana salía mejor no radicando su informe que radicándolo con un error. Así de absurdo ha sido el proceder que ha recibido la compañera. Mire, usted ha señalado que figuras como Gregorio Matías y Tomás Rivera Chatz están detrás de este asunto. ¿Tanto poder tienen ellos sobre las instituciones que investigan? Bueno, primero que ambos son los querellantes. Segundo, que Tomás Rivera Chatz ha sido presidente del Senado en 2 ocasiones y el país entero conoce cómo durante la presidencia del Senado ha acomodado a personas en puestos de jueces, en puestos de fiscales, en puestos también en entidades fiscalizadoras. Nidia Coto Vives era contratista de Luis Fortuño, mientras a la vez presidía el panel del FEI. Iris Rivera, que es la otra miembro del panel, era la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico cuando Mariana Nogales y yo estábamos allí como estudiantes defendiendo a los estudiantes y defendiendo la universidad pública. Pues por supuesto, todo el mundo sabe que por mucho tiempo estas instituciones fiscalizadoras han operado como un brazo del PNP para proteger a los miembros de ese partido y perseguir a aquellos que les representan una amenaza, y evidentemente Mariana Nogales se ha convertido en una amenaza a los intereses corruptos del PNP. Ahora bien, la reacción de ustedes en el movimiento se ha centrado en su mayor parte en el tema de esta investigación por los estados financieros, pero ha trascendido que podría incluso trascender ese asunto, que no necesariamente estaría vinculada al tema de estos estados financieros y que alcanza otras cosas. Pero ¿y cómo se explicaría eso, Julio? Entonces, ¿cómo se explicaría que una investigación que se supone que circunscriba al tema de lo que estaba o no estaba en esos informes financieros se convierta en una expedición de pesca que en el caso particular del FEI ha durado sobre 356 días, un proceso que está diseñado para que dure 90 y en el peor de los casos se extienda 90 adicionales, 180, y que estemos 355 días después en esta situación en donde no sabemos qué es lo que el FEI va a radicar? A mí me parece, Julio, que en la medida en que se asignó el FEI, en la medida en que quienes hacen la querella es alguien como Tomás Rivera Chatz, en la medida en que los compañeros fiscales no cobran si no están investigando, hay que justificar de alguna forma el gasto probablemente de cientos de miles de dólares en fondos públicos. Y claro, si eso significa presentar un caso en donde trae a terceros, en donde trae a personas que nada tienen que ver con la situación de Mariana, para decir que están haciendo algo, pues vamos a ver. Y casos que muy bien pudieran ser atendidos por otras vías. Si se está hablando de terceros, de personas que no tienen que ver con la función de Mariana Nogales, ¿por qué no se hace a través del Departamento de Hacienda? ¿Por qué no se hace a través de los distintos procesos? Porque lo que se busca es manchar la figura de la representante Nogales para decir que míralos ahí, el movimiento Victoria Ciudadana, que se pintaba como algo distinto, son iguales que los demás, y ahí mira la representante cómo está. Así que el propósito no es que al final del día eso prevalezca. El propósito es ensuciarle la camisa a Mariana y a todas las personas que tratan de hacer las cosas distintas, y nosotros no lo vamos a permitir. Digamos que el propósito es ese, para efectos de la discusión, el tratar de encontrar algo en contra de Mariana Nogales y el movimiento Victoria Ciudadana. Pero, ¿qué pasa si efectivamente al intentar encontraron? Bueno, si se trata sobre Mariana, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver toda la documentación que concierne en cuanto a lo que va a su informe financiero, y toda esa información no fue solamente provista en el informe original, sino que en el proceso ético ante la Cámara, que tiene una comisión de ética compuesta por PNP, por populares, por miembros del PIB, de Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad. Toda esa información fue provista. Estado financiero, cuentas de banco, planillas, todo. No solamente de ella,
de ella, de su mamá, de la corporación, del tío. Oye, le han pedido hasta el certificado de bautismo y Mariana Nogales lo sometió. Y esa Cámara de Representantes concluyó que lo único que había en ese informe que era irregular fue lo que Mariana misma dijo desde el principio, que no tenía nada que ver con su situación financiera. Así que desde la perspectiva de Mariana Nogales, este asunto ya fue adjudicado por la Cámara de Representantes. Julio, si porque tú y yo hablamos hoy en un proceso ético con mi contra mañana, dicen que van a investigar hasta Julio Rivera Lazaniel o van a investigar a la persona con la cual en algún momento tuviste una amistad, una relación para ver cómo de alguna forma te salpican a ti, pues son capaces de cualquier cosa, Julio. Y a estas personas que están muertos del miedo porque hay una posibilidad real del cambio, van a utilizar todos los recursos que tengan a su poder. Así que del FEI no nos sorprende absolutamente nada, esperaremos a que sometan los cargos y en ese momento podemos contestar en mayor detalle. Natal, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Buen día. Gracias a ti, Julio, que tengas buen día. Igualmente era Manuel Natal, el coordinador general del partido Movimiento Victoria Ciudadana, hablando sobre esta inminente acusación de la que esencialmente se enteraron por los informes de prensa y no hubo una comunicación oficial. Posteriormente el abogado de Mariana Nogales obtuvo una confirmación de que hoy se le iba a dar el detalle de la citación. Esta es otra cosa que ellos han señalado como irregular, ¿verdad? Que se enteraban constantemente por la prensa de la evolución del caso, de las extensiones solicitadas por encima del periodo establecido en la ley del FEI, entre otras cosas. Esto es Pegados en la Mañana. El Movimiento Victoria Ciudadana está en un compás de espera para conocer el detalle de la acusación que el panel del fiscal especial independiente estará presentando contra la representante Mariana Nogales, quien ayer se defendió en anticipo a la erradicación de cargos. Estuvo asegurando que esto es un encargo de los senadores nuevo progresistas Tomás Rivera Schatz y Gregorio Matías, y que la oficina del panel del FEI está prestándose para las faenas políticas de cara a la jornada electoral. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Esto fue parte de lo que dijo la representante Nogales en conferencia de prensa. Del fiscal especial independiente se apresta a presentar una patraña que fabricó durante casi un año. Una patraña solicitada por Tomás Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental. Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad. Cuando presenté mi autorreferido, no podían creerlo. No había ni siquiera procedimiento, pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de 38 otros legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió. Sin embargo, ni ese procedimiento ni el que posiblemente comenzará impedirán que sigamos haciendo el trabajo que nos caracteriza. Y nunca, nunca, nunca nos callarán. Ahí tienen ustedes parte de las declaraciones de Mariana Nogales ayer en conferencia de prensa, en la que estuvo respaldada por el liderato de esa colectividad del Partido Movimiento Victoria Ciudadana. Ahí comparto con ustedes en Twitter, en mi cuenta @RiveraSanel, una nota que publica el Centro de Periodismo Investigativo con datos muy interesantes, en donde se habla acerca de los gastos del comité político de Ricardo Rosselló después de que anunció que renunciaba al cargo de gobernador en el verano del 19. En esta nota se asegura que el comité político básicamente vació las arcas, gastó más de $300,000 del dinero que recibió de sus donantes en ese periodo, después de haber anunciado su intención de renunciar. Pagaron encuestas, servicios profesionales, el alquiler de un edificio para Ricardo Rosselló, una especie de oficina que nadie sabe si se utilizó o no, y hasta deudas de viajes del exgobernador durante el tiempo en Fortaleza. De hecho, comenzó a pagársele una cantidad de $4,275 quincenales a Raymond Cruz como administrador del comité, a Javier Oyola Alemany como tesorero y unos $53,000
al final le fueron pagados a Raymond Cruz, entre otros gastos que detalla esta nota del Centro de Periodismo Investigativo y que vamos a estar conversando con ustedes sobre ella más adelante. A esta hora, sin embargo, vamos a hablar sobre una acusación que ha trascendido, una acusación seria en la que se plantea que un hogar de cuidado prolongado maltrataba y básicamente les robaba el dinero a algunos de los envejecientes que estaban a su cargo, ¿verdad? Es un hogar en Aguas Buenas de nombre Hogar Huellas, y esto pues ha provocado indignación en aquellos que han escuchado la noticia, uno de estos centros en los que se confía para el cuidado adecuado de nuestros viejos y viejas. Nos acompaña a esta hora Juanita Aponte, quien ha presidido la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración. Buenos días. Buenos días, Julio. Una vez más contigo, feliz de poder compartir. Gracias por su disponibilidad como siempre. Bueno, Juanita, la reacción de ustedes en la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración ante estos cargos radicados, que son 17 cargos contra este hogar. Miren, estamos sorprendidos y tristemente sorprendidos. Hay compañeros que piden pues ayuda para esta persona porque debe estar pasándola súper mal y otros están indignados porque mancha y lacera la confianza de los familiares que depositan en nosotros al delegar algo tan importante como es el cuidado de su mamá o su papá que los cuidó a ellos. Como no pueden hacerlo, confían en nosotros y es bien lamentable y conocemos a la fiscal Maimí, sabemos que es una persona bien íntegra y si finalmente se sale luego de que se presente toda la prueba y el juez le encuentra culpable, es un escándalo, es bien triste porque lo que estamos llamados a cuidar ese ser que es vulnerable, no cumplimos con nuestro rol y de verdad es una situación que no debía pasar jamás. Claro, ustedes en la asociación habían recibido alguna información que apuntara que había una investigación contra ese centro o que había, digamos, querellas por parte de familiares, etcétera, etcétera. Bueno, sí, algún compañero pues recibió información de que estaba así, siendo investigada, pero jamás pensamos que iban a encontrar algo contundente que pudiese llegar a lo que ha desembocado, que es que le erradicaran los cargos y la verdad es, y voy a decir, yo digo, hay tanto que uno tiene que hacer para proteger el bienestar de esa persona, que es responsabilidad de nosotros debemos tener cámara y aunque no estemos presencial, tenemos que estar revisando que ese cuidador que quizás está fatigado haga lo que tiene que hacer de manera responsable. Nosotros tenemos que cuidar por sus recursos, porque para eso estamos. Y la verdad es que hay muchos medios por los que nosotros pudiésemos estar supervisando y monitoreando que no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo en la institución para saber que todo está pasando bien. Y que pase esto es demasiado triste, lamentable y estamos consternados con la noticia. De hecho, trasciende, ¿verdad?, en esta nota que estoy leyendo de Noticel, que el caso comenzó con un referido que presentaron los padres de dos adultas de 42 y 38 años, no son personas de edad avanzada que tienen discapacidad, pero que estaban a cargo de este hogar, y estas personas denunciaron actos de maltrato, de abuso, de negligencias a sus hijas, de descuidos que se reflejaban eventualmente en la salud de las dos mujeres, y entonces el tribunal pues procede, ¿verdad?, debido a la negligencia y el abuso que padecieron estas mujeres, que sufrieron de desnutrición, se deterioró su salud, bueno, en fin, otro montón de cosas que se han señalado aquí. ¿Qué mecanismos tienen los hogares de cuidado prolongado para evitar que este tipo de cosas se den, Juanita? Es decir, no sé si hay algunos protocolos que son norma en esta industria, en este tipo de renglón de la economía. Mira,
es súper importante para los que tenemos la responsabilidad de cuidar. No importa que sea un adulto mayor, un adulto con limitaciones en sus actividades del diario vivir, un niño, cualquier población vulnerable que necesita asistencia, nosotros tenemos que cuidarlos y hay sí una guía de todo lo que uno tiene que hacer y con todo lo que tiene que cumplir, no solamente la institución al proveer el cuidado, sino el personal que uno va a reclutar para garantizar que es seguro y que no va a hacerle nada a la persona que va a estar cuidando. Y en este caso, pues como te digo, la cabeza es quien asume la responsabilidad, porque un empleado que haga mal el trabajo es el dueño del hogar, que tiene que estar pendiente que eso no pase. Y en este caso la dueña del hogar es la que se le imputa que cometió muchos de los actos, así es que es algo inadmisible. Nosotros estamos muy sorprendidos y esperamos pues que los procesos se den, y si finalmente pues la encuentran culpable, que pague, porque esto es inaceptable. Estamos de verdad bien consternados con la noticia y esto no puede pasar. Claro, bueno, vamos a ver en qué para este caso. Obviamente ahora irá a tribunales y veremos el tracto del caso y en qué desemboca. En tanto, aprovecho, Juanita, para preguntarle sobre la situación de las denuncias que muchos centros estuvieron presentando contra el Departamento de la Familia por la falta de pago. Había un compromiso para que ese pago se diera durante el mes de marzo, según mi mejor recuerdo, y quería confirmar con usted que efectivamente esos pagos se realizaron. Mira, hubo unos pagos que sí se pusieron al día. No obstante, esto es un continuo y esto en un momento dado, pues ya quizás casi todo el mundo está al día. Hay otros que les falte algún documento, les falte algo y están poniéndose al día lo de aquel momento. Pero continuamente, esto es un proceso que continuamente sí se dilata por muchas situaciones, pero hay que hacerlo más ágil. Tenemos que buscar los mecanismos todos para que esto no vuelva a pasar y no siga pasando. Y la verdad es que todavía hay compañeros que de verdad están diciendo, mira, este mes a esto que estamos no me lo han pagado y lo necesitan o sea, para poder darle servicio. Todavía el Departamento de la Familia continúa adeudando a algunos centros. Sí. No se pone al día, no logra ponerse al día. No logra ponerse al día y los compañeros están pues muy preocupados con la noticia, con esto que está pasando, porque de verdad no tienen los recursos para poder atenderlo. Tienen que pagar el personal, tienen que pagar la comida, ¿y ¿de dónde? Claro, oiga, aprovecho antes de concluir, usted tiene detalles sobre el caso. Este fue un caso como muy discutido en los medios, pero del que no se sabía mucho, de una mujer de nombre Patricia Copta, que había desaparecido en Estados Unidos y apareció en un hogar en Naranjito de no sé cuántos años después. ¿Usted sabe algo sobre este caso y en qué concluyó? Mira, es una historia bien bonita de que esta persona la encuentran solita caminando por la calle y la recogen, la llevan a institución, y esta persona, recibiendo amor y cariño, empieza a hablar de quién es. Los empleados de la institución hacen la gestión de buscarla por internet y encuentran que era esta persona que estaba desaparecida. Una historia que demuestra el compromiso no solamente de los dueños de bares, sino de los trabajadores de la industria que se interesan más allá de te voy a bañar, te voy a asistir en la alimentación, pero que busquen el bienestar de los adultos que cuiden. Muy bien. ¿Y ella sigue en el hogar en Naranjito? Sí, feliz. La familia, entiendo que pudo reunirse con ella, pero esa es su nueva casa y ella quiere permanecer allí. Ya, imagínense, si ha sido bien tratada y bien cuidada, claro que querrá permanecer allí. Bueno, Exacto. Muy interesante. Gracias. Ya se nos acaba el tiempo, pero quisimos preguntarle sobre ese particular. Muchos saludos. Que tenga buen día, Juanita. Igual, gracias siempre. Bye. Vámonos. Gracias, Aixa, por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Y usted recuerde que Aixa regresa en un rato para actualizar el tema de las condiciones del tránsito, las carreteras del país. Oigan, en otras notas, ustedes saben que ayer estuvimos reportando que Ricardo Rosselló
si usted no es de los que se conecta a las redes sociales, se conectó a sus plataformas sociales para hacer un anuncio convocando a los seguidores del movimiento estadista para acudir a la capital federal y participar de una jornada de manifestaciones pidiendo la igualdad para Puerto Rico, entiéndase en este contexto de la igualdad, el tema de la estadidad para Puerto Rico. Se le preguntó al gobernador Pedro Pierluisi sobre este particular y cómo él interpreta esta reaparición pública de Ricardo Rosselló, sobre todo porque hay quien ha dicho que esto podría suponer la antesala a una candidatura, incluso para la comisaría residente en Washington. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre si cree que Rosselló está cuajando un regreso al ruedo político. No anticipo eso. Si me preguntas ahora mismo, no lo veo venir. Mi impresión es que él está enfocado en su carrera, y así como en su función como delegado congresional. ¿Le entusiasma el anuncio de Biden de postularse nuevamente? Bueno, ya me comuniqué con Julie Chávez Rodríguez y le expresé mi apoyo, que cuenten conmigo, tanto el presidente como ella, como la nueva directora de campaña, con quien he trabajado estrechamente en estos 2 años y le deseo el mayor de los éxitos. Esto es Pegados en la Mañana. Mientras tanto, amigos, y en otras notas, la representante Mariana Nogales ha estado denunciando en el día de ayer que efectivamente se le ha confirmado a sus abogados que va a ser objeto de una erradicación de cargos por parte del panel del fiscal especial independiente. Esos cargos podrían estar vinculados, y digo podría porque no ha trascendido información mayor, es solo lo que se comenzó a discutir hace 2 años, cuando el caso de Mariana Nogales se hizo público. Ustedes recordarán que esto primero estaba vinculado a una denuncia de que alegadamente Mariana Nogales, que ha sido muy activista para defender las costas del país, tenía un apartamento que presuntamente estaba dentro de la zona marítimo terrestre. Esa denuncia inicial fue descartada como falsa. El edificio donde está el apartamento de la madre de Mariana Nogales no ubica dentro de la zona marítimo terrestre, y un edificio de no sé hace cuántas décadas en el área de Palmas del Mar. Pero eso desembocó en otros señalamientos, como por ejemplo el señalamiento de que ella había obviado información en sus informes financieros, incluyendo su participación en la compañía que administra múltiples apartamentos de vacacionar. Esto dio paso a la investigación que se hizo desde la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión de Ética de la Cámara, que le multó por $2,000. Y el caso ahí parecía estar cerrado, pero ahora hay un nuevo capítulo que podría o no estar vinculado a esta investigación inicial. Mariana Nogales asegura que esto es una patraña política, y Manuel Natal coincidió. Él la acompañó ayer en una conferencia de prensa y dijo esto aquí hace unos minutos en Pegados en la Mañana. Sí, y no solamente que 2 representantes se dieron cuenta, que la misma Oficina de Ética Gubernamental, que con el caso de Mariana Nogales ha sido sumamente proactiva al punto de erradicar una querella absurda, tanto en la Cámara como en el Departamento de Justicia, acusando a Mariana de tratar de falsificar el informe que le había pedido Mariana permiso para enmendar, que no le dio permiso ética, que en la Cámara de Representantes le preguntan, pero ¿qué es lo que usted quiere cambiar? Y Mariana le presenta un proyecto de enmienda, y por esa barbaridad el director de Ética Gubernamental está tratando de procesar a Mariana. En el caso de los otros 2 representantes, ese mismo director de Ética Gubernamental se había metido, como dicen por ahí, la lengua en el estuche. No le había dicho a nadie, ni siquiera que esas personas no habían radicado, y no es hasta que explota toda la situación con Mariana que se ve forzado a ir a la Cámara y decir, oye, de paso, tienes 2 legisladores aquí que no radicaron. Y que cuando se les radica esa querella, entonces es que esos legisladores van y radican, y no tiene consecuencia ninguna. Entonces Mariana salía mejor no radicando su informe que radicándolo con un error. Así de absurdo ha sido el proceder que ha recibido la compañera. Y hablaba Natal sobre el hecho de que otros representantes, él dice 38 otros representantes han podido enmendar sus informes financieros sin problemas. La única que ha recibido esta retahíla de investigaciones es Mariana Nogales, según lo que afirma Manuel Natal. Esto es Pegados en la Mañana, ya regresamos con más.
La representante Mariana Nogales está a la espera de que hoy se le comuniquen los detalles oficiales sobre la erradicación de cargos en su contra por parte del panel del fiscal especial independiente. Una erradicación que podría estar anclada en una investigación relacionada a sus enmiendas de los informes financieros, aunque la información que trasciende apunta a la posibilidad de que esa pesquisa inicial se extendió y alcanza áreas todavía no discutidas públicamente y que serían esas las que tendrían como consecuencia la erradicación de cargos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Manuel Natal, el coordinador general de Victoria Ciudadana, asegura que se trata de una patraña, una faena política encargada desde el Senado de Puerto Rico. Bueno, primero que ambos son los querellantes. Segundo, que Tomás Rivera Schatz ha sido presidente del Senado en 2 ocasiones y el país entero conoce cómo durante la presidencia del Senado ha acomodado a personas en puestos de jueces, en puestos de fiscales, en puestos también en entidades fiscalizadoras. Nidia Coto Vives era contratista de Luis Fortuño, mientras a la vez presidía el panel del FEI. Iris Rivera, que es la otra miembro del panel, era la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico cuando Mariana Nogales y yo estábamos allí como estudiantes defendiendo a los estudiantes y defendiendo a la universidad pública. Pues por supuesto, todo el mundo sabe que por mucho tiempo estas instituciones fiscalizadoras han operado como un brazo del PNP para proteger a los miembros de ese partido y perseguir a aquellos que les representan una amenaza, y evidentemente Mariana Nogales se ha convertido en una amenaza a los intereses corruptos del PNP. Ya veremos cuál es el resultado de la erradicación de cargos, cuáles son los cargos y qué es lo que se le imputará a la representante Nogales. De hecho, más adelante vamos a estar hablando en detalle sobre este asunto. Pero a esta hora, mire, vamos a hablar sobre esta modalidad de robo. Mucha atención, si usted es de los que vende sus prenditas por ahí, ¿verdad? De oro, hay gente que compra prendas de oro y de plata por el peso, van de casa en casa, etcétera. Bueno, lo que ha trascendido es que personas que se hacen pasar por individuos que compran oro, van, tocan a la puerta de la casa, ¿verdad? Le dice, hola, mira, yo compro oro, usted no tiene por ahí cositas que vender. Pues las personas usualmente de avanzada van, buscan sus prendas de oro, las traen y luego estos individuos, según lo que ha trascendido, echan en el aire, rocían una especie de spray que aturde a las víctimas y les roban. Eso es lo que trascendió ayer, pero para hablar un poco sobre esto nos acompaña el teniente José Bonilla Ruiz del área policíaca de Bayamón. Buenos días, teniente. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿esto es tal cual se ha descrito? ¿Así es la modalidad? Pues mire, estos hechos, hay un hecho reportado en el área de Bayamón, esto se remonta al 10 del mes corriente. Sí. Estos son unos individuos que van por la residencia, en este caso andaban por la urbanización Villa Contesa, van a la residencia donde reside una dama de edad avanzada, le dicen que ellos son compradores de oro, que si tiene algunas canterías, ¿verdad?, como ellos le llaman, de pedazos de oro, pantallas viejas, que le interese vender, que ellos se lo compran a buen precio. La dama sube a su cuarto, busca, ¿verdad?, todos estos pedazos de oro, y cuando baja, ella les había permitido el acceso a la residencia, ya que estaba lloviendo. Pues en el momento tenemos que recordar que estos individuos, para poder medir si la prenda es de oro legítimo, tienen que utilizar un ácido, un tipo de ácido que es para corroborar en efecto cuántos quilates pues posee la prenda en el caso de que sea de oro. Claro. Tenemos que tener en perspectiva que ¿verdad?, según explica la dama, este ácido tiende a ser muy fuerte, y la persona, pues, obviamente sabemos que las personas de edad avanzada, muchas de ellas tienden a ser más vulnerables, pues se sintió mareada y aturdida por el olor que expide este ácido en el momento que se convierte en vapor. Ella se siente un poco mareada, pierde un poco, ¿verdad?, lo que es la razonabilidad, y cuando entra en lo que es la razón, tiempo después, pues se había dado cuenta que los individuos se habían ido, habían dejado la propiedad que no es de oro, y las prendas que ella identificaba que sí estaba segura que eran de oro, pues se las habían llevado. Se las habían llevado sin pagarle, o sea, se robaron las prendas.
Eso es correcto, sí, se las habían llevado, ¿verdad? En ese caso, pues estas personas cometieron el delito de apropiación ilegal de unas propiedades, de unas pertenencias de oro. Y esto que usted dice ocurrió en Villa Contesa, en Bayamón, pero ¿es un caso aislado o estamos hablando de que se han reportado casos similares en otras municipalidades? Pues mire, nosotros una vez ¿verdad? Hicimos las gestiones investigativas, conseguimos las imágenes de estos individuos, las subimos a las redes, a lo que son los periódicos para solicitar ayuda de la ciudadanía para que tuvieran cuidado por si veían a estos individuos por los alrededores de las urbanizaciones. Y logramos dar con 2 individuos, ¿verdad? Que estaban realizando la práctica de comprar este tipo de prendas. Estas personas fueron intervenidas. Hasta el momento estamos buscando la manera de corroborar en efecto que estos individuos fueron los que cometieron el hecho en el que le estoy hablando. Relacionado a eso, una vez nosotros pusimos la información a la prensa, han llamado personas al municipio acá, al CIC de Bayamón, reportando que han sido víctimas de este tipo de delitos. Nos llamaron personas del área de Caguas y obviamente pues se le reportó al área de Caguas, que también está haciendo las investigaciones correspondientes relacionadas a este hecho. Y es la misma modalidad, teniente, o sea, dicen que van a comprar prendas y luego terminan robándoselas. Pues esa es la información que tenemos hasta el momento, ¿verdad? De las personas cuando llaman nos notifican que estas personas también, unas personas también fueron a su hogar con ofrecimiento de comprarle las prendas y que entre una cosa u otra ya explicada, pues se llevaron propiedad de estas personas. Claro, y las personas que alegadamente cometieron estos hechos en otros municipios como Caguas y otros puntos de Bayamón, ¿corresponden con la misma descripción de este grupo que llegó, este dúo que llegó a la casa de esta señora en Villa Contesa, o estamos hablando de otros individuos? Mire, en el área de Cagua en específico, la información que nos llega a nosotros es que hay una pareja, estamos hablando hombre y mujer. En el caso de Bayamón estamos hablando de que son 2 caballeros. 2 caballeros. Es importante, ¿verdad?, que la ciudadanía tenga en perspectiva que la policía de Puerto Rico estamos con el mayor de los compromisos de lograr esclarecer estos casos y enjuiciarlos, ¿verdad? Y evitar y tratar de evitar a la mayor brevedad posible de que sigan existiendo víctimas de este tipo de delitos, claro, y cualquier delito. Pero necesitamos la cooperación de los ciudadanos. Nos está ocurriendo, ¿verdad? Y quiero traer este mensaje porque quiero que la ciudadanía se sienta con la mayor seguridad de que la policía de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico tiene el compromiso de brindarles la seguridad que el pueblo se merece. Porque claro, nos está ocurriendo que en muchos de los casos, una vez tenemos a las personas, pues las personas perjudicadas, pues, entiéndase por temor, a lo mejor son personas que viven solos, pues, desisten de tener interés, ¿verdad? Claro, claro. Muchos casos sí tienen interés, pero en otros no. Y pues realmente nosotros solicitamos también que necesitamos que la ciudadanía tenga interés para nosotros poder, claro, para poder nosotros poder meter a estos individuos tras las rejas. Excelente. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y de esta manera alertar a las personas que nos están escuchando. Ya lo saben que no fue este caso aislado en Villa Contesa, sino que se ha reportado en otros lugares y en la modalidad es la misma, aunque no sean los mismos protagonistas. Dicen que van a comprar sus prendas y luego terminan robándole las prendas de oro. Siempre como consecuencia de que se aturden con este químico o utilizando diferentes técnicas. No, hasta el momento lo que nos han reportado es que de la misma forma. Así que mira, mucho ojo a la gente que nos está escuchando y no le abra la casa a un desconocido. Antes eso era muy común y la gente le abría la puerta al que le vendía las bolsas, al que le vendía los bizcochitos, le vendía colchas, le vendía de todo, pero los tiempos han cambiado, hay que tener mucha precaución. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí lo tenían, estaba conversando con nosotros el teniente José Bonilla Ruiz del área policíaca de Bayamón sobre esta modalidad que, como ya hemos descrito, tocan a la puerta de su casa, le dicen que le van a comprar las prendas
resulta que usted baja con las prendas de oro, echa un spray o un ácido que se supone que sea para determinar si las prendas son realmente de oro o no, pero ese ácido parece que tiene un efecto de aturdir a la víctima y se llevan las prendas. La gente se las busca hasta para robar. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, a esta hora hablamos de Genera Puerto Rico, la compañía que se encarga de la administración de la generación de la electricidad, que parece que está en aprietos porque no consigue empleados suficientes para garantizar la operación adecuada. El problema con eso es que no solamente se afecta a Genera, sino que la generación de electricidad que usted recibe también podría verse afectada, podría uno concluir. Nos acompaña el representante Luis Raúl Torres, representante independiente. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días al público que nos escucha a través de Radio Isla. Gracias por la oportunidad. A usted, bueno, ¿siguen los problemas de contratación con Genera? Sí, de hecho, la información pertinente que tengo sobre el asunto de personas muy conocedoras del tema y que están al tanto de lo que está ocurriendo allí es que Genera no ha logrado reclutar más de una treintena de empleados de la autoridad con experiencia para manejar las plantas de generación. Y lo más grave aún es que de los 100 puestos críticos que ellos mismos identificaron, que son los necesarios para que las plantas puedan seguir funcionando en todo momento, de esos 100 puestos críticos son de los menos que han podido reclutar. Así que, ¿quién está corriendo esas tareas en la actualidad? Bueno, los mismos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque todavía ni ellos se han movido a Genera, ni le han permitido una ventana de retiro, que ahora la Junta de Supervisión Fiscal se lo negó, ni tampoco se han movilizado a las agencias de gobierno, todavía están allí. No obstante, cuando Genera entre en control y ellos no sean empleados de Genera, asumo que el gobierno inmediatamente tiene que activar la ley de empleador único y movilizando a otras agencias del gobierno, como establece el contrato que hizo la APP con Genera. Claro, que en esta etapa todavía no hay una transición formal, o sea, los empleados siguen siendo empleados. La transición se está dando. Se supone que ya al 10 de mayo se supone que Genera, se cumplen los 100 días que le dieron a Genera para hacerse cargo, para lo que le pagaron 15 millones de dólares, o le van a pagar 15 millones de dólares ya, y el 10 de mayo Genera es el que está a cargo, y se supone que tenga el personal ya contratado suficiente y necesario para poder operar las plantas de generación. Claro, y lo que usted me está diciendo es que en definitiva no han logrado contratar a más de una treintena de empleados de una plantilla de ¿cuántas personas? De 800 empleados. Y te voy a decir lo siguiente, o sea, imagínate. ¿Cómo se van a ir estos empleados allá si tan siquiera ahora mismo Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, le pide a la Junta de Supervisión Fiscal que asignen $2 millones para abrir una ventana de retiro a los 25 años de servicio o más, a aquellos que no han completado los 30, que son los empleados de mayor experiencia y que están allí, que operan estas plantas, y que con eso aseguran el reclutamiento de estos empleados y la retención de ellos, porque una vez ellos se retiran, renuncian a la autoridad, se retiran y pueden hacer un nuevo contrato de empleo con Genera PR. Y la Junta de Supervisión Fiscal, en vez de abrir esa ventana, lo que dice es que no lo va a hacer, porque el sistema de retiro, y es la primera vez que lo dicen públicamente, de la Autoridad de Energía Eléctrica, va a dejar de existir como se conoce hoy, porque ese retiro va a estar congelado una vez se complete el proceso de negociación en el Tribunal Federal de la quiebra de la autoridad, y que entonces ese sistema de retiro no va a existir igual, ni para los que se retiren a futuro, ni tampoco para los que estén retirados ya, porque van a haber unos nuevos lineamientos de ese sistema de retiro. Así que el problema principal de reclutamiento es que la gente no está de acuerdo con las condiciones. No, mira otra de las cosas que hacen, Julio. Van allí y le dicen a los empleados, mira, tenemos estas ofertas, pero firma aquí, renuncia a la autoridad, que la oferta te va a llegar por email. O sea, dame un cheque en blanco y confía en lo que yo te estoy diciendo. Y eso no es lo que se estableció en el contrato, eso no es lo que se dijo. Es más, mi contención, ellos alegan ahora, están haciendo la misma alegación de Luma, la gente de Genera, de que nosotros tenemos miles de solicitudes de personas de afuera que quieren venir a trabajar con nosotros. Luma decía que tenía 12,000 solicitudes y nunca pudo reclutar el número suficiente de celadores, ni nunca pudo reclutar el número de empleados necesarios. Esto Torres, es un problema, ¿no? En definitiva, no solamente para Genera, sino para el país, si no se logra el reclutamiento de empleados. Ese es el problema, que si esos 100 empleados críticos
y el resto de los trabajadores y trabajadoras de esa área de generación, que tienen la experiencia y el manejo de esas plantas que se repararon de una forma a veces especiales y demás, y que son los que tienen el conocimiento y el expertise para manejarlas. Si se deja perder otra vez ese talento, vamos a comenzar los mismos problemas en el área de generación que estuvimos con el área de transmisión y distribución con Luma, de constantes apagones y de cosas que pueden hacer que esas plantas salgan de funcionamiento adecuado, y le va a crear una crisis al pueblo de Puerto Rico. Además, van a permitir otra vez que pasen la mayoría de estos empleados al gobierno para pagarle una nómina en el gobierno, haciendo otras labores que no son relacionadas a su experiencia, y va a empezar a gastar más dinero en reclutar gente que trae de afuera sin la experiencia. La doble paga, la doble botaera de dinero del pueblo de Puerto Rico. Estas son las formas en que el contrato que hizo Fermín Fontanes Gómez, Omar Marrero Díaz, Edison Avilés, Fernando Gil Enseñar y todos los que votaron a favor de ese contrato saben que otra vez negociaron negligentemente, velando los intereses de una empresa privada y de lo que ofrece una empresa privada, pero no los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Bueno, gracias por estar con nosotros. Antes de concluir, de otro tema, ¿en qué quedó la alianza, don Luis Raúl? ¿Ya se dio? ¿Ya está cuadrada? Bueno, todavía. La alianza que están negociando allá entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, yo he tenido conversaciones con el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana y hemos entrado en unos diálogos. También hay un grupo de organizaciones comunitarias que se llama, perdóname porque se me pasa el nombre ahora, pero que están organizándose para respaldar candidatos independientes y candidatos de partidos que puedan coincidir con una agenda de país, y que próximamente, después de este próximo domingo, los medios y el pueblo va a tener noticias sobre ese movimiento que se está dando. Bueno, gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. Que tenga buen día. Era el representante Luis Raúl Torres. Bueno, a esta hora, amigos, conectamos con el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. Buenos días. Julio, buenos días a ti y a todos tus amigos. Buenos días. Saludos, gracias por estar con nosotros. Escucha que son muchos a propósito. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Sidre, están ustedes anunciando desde Desarrollo Económico una iniciativa y queremos que nos dé detalles. ¿De qué se trata? Mira, Julio, la economía digital, el desarrollo económico está bien enfocado en el desarrollo de la economía digital. Y sin duda alguna, tradicionalmente el Departamento de Desarrollo Económico se medía por el número de empleos y por el número de fábricas. Esto es importante, como es importante tener facilidades y edificios y parques industriales, pero también es importante insertarnos con fuerza en lo que es realmente el futuro, que ya es el presente, que es la economía digital. En esa línea, pues hemos diseñado el concepto 21st Century Tech Force. Con la ayuda, logramos que la Junta de Supervisión Fiscal nos otorgara $50 millones. Así que esta iniciativa está sustentada en dos cosas importantes, y una tienes tú que ver bastante. Uno es el plan fiscal, que ya se entregó y finalmente ya es final y firme, y otro es el proyecto Propósito, que lo que persigue, entre otras cosas como los sectores y la competitividad, es crear ciudadanos competitivos globalmente hablando. Así que en esa línea, ¿por qué digo que el propósito tiene que ver? Porque Julio Rivera Saniel fue la primera persona en diciembre del 2021 que cuestionó al Departamento de Desarrollo Económico sobre un plan de desarrollo económico a largo plazo, y siempre que menciona a propósito menciono a Julio Rivera Saniel. En esa línea pues tenemos varios objetivos. Número uno, ser de las primeras 10 jurisdicciones y territorios de los Estados Unidos en generar sobre 50,000 trabajadores para la economía digital. Y eso es una figura aspiracional, pero es muy posible que lo podamos hacer. Esto no es algo inventado de la nada, esto lo ha hecho Singapur, esto lo ha hecho Virginia, esto lo ha hecho North Dakota, esto lo ha hecho Illinois, obviamente con inversiones muy importantes de $400 millones hasta $44 millones en el caso de Illinois. Pero ¿y en qué renglones, Sidre, en qué renglones se espera que se creen el grueso de esos empleos? Mira, todo esto es programación, digitalización, cybersecurity, en fin, todo lo que tenga que ver en el área digital, que a propósito, tú sabes que la pandemia nos adelantó 10 años. Sí, pero lo que es importante señalar, Julio, es que solamente 2.8
menos del 3% de la fuerza trabajadora puertorriqueña realmente está insertada en la parte técnica. El promedio en Estados Unidos es 4.9% y el promedio en el mundo es 6%. Así que Puerto Rico está sin duda alguna rezagado en desarrollo de software, computer network, cybersecurity, computer system y lo que es la parte de web and digital interface design. Esto Sidre, no implica que haya una colaboración de las universidades, pues, la del Estado y las privadas, porque yo necesito que generen ese tipo de profesionales, ¿no? Definitivamente. Y para entrar precisamente en eso que me estás diciendo y para resumirlo dentro de tu programa, hay 5 situaciones que las vamos a atender todas de forma simultánea. Número 1, el talento es hoy por hoy más importante que los incentivos contributivos. Un país con talento es un país que tiene oportunidades de insertarse en la economía del futuro y en la economía presente. Número 2, solamente menos de un 3% de la fuerza trabajadora puertorriqueña está insertada está insertada en la parte digital. El resto tiene una serie de deficiencias en la parte técnica. Tercero, el sistema de escuela superior, de K12, tiene una poca exposición a la parte técnica, a la computación, a la digitalización, entre otros. 4, las universidades tienen uno de los porcientos más altos de dropout, un 45%, y el que se gradúa casi siempre se va. Y quinto, y no menos importante, y que necesitamos por lo menos duplicar el rate de graduación, específicamente en el área técnica, que es importante. Y para eso identificamos 3 áreas prioritarias. Número 1, preparar mejor al estudiante de K12, para los amigos que nos escuchan, el 4º año, aumentando las carreras técnicas. De hecho, el secretario Cardona, secretario de Educación Federal en el Estado de Connecticut, creó el concepto PITEC, que es precisamente empezar a adiestrar y a enseñar estudiantes en K9, en 9º grado, de manera tal que cuando culminan su K12, con 2 años más ya tienen básicamente un trabajo seguro de alta remuneración en el área técnica. Esto suena a una iniciativa que va a requerir por lo menos una generación, ¿verdad? Un grupo de personas que se adiestren y se entrenen. Que vamos a impactar 50,000 personas en los próximos 10 años, entre estudiantes y trabajadores, porque esto no solo, Julio, está diseñado para el estudiante, esto está diseñado también para el trabajador que realmente se quiere recapacitar en la parte digital, que es, como te dije y sigo insistiendo, es el futuro de la economía. Así que esto tiene 3 áreas. Número 1, las escuelas. Número 2, carreras técnicas, precisamente con que den credenciales que le permitan trabajar en trabajo tecnológico de alta remuneración, y un programa de lo que se conoce como un one-stop, el empleado junto con otras destrezas pueda adiestrar a sus empleados en esta parte tecnológica. Excelente. Bueno, le agradezco, sí, de hecho ayer le comento brevemente, con una persona que desarrolló una aplicación local y esa persona tuvo que buscar programadores fuera de Puerto Rico porque no encontraba programadores, ¿no? Tuvo que buscar en la India. Así que en la medida que nosotros podamos producir, por ejemplo, programadores, podemos suplir las necesidades locales y también exportar esa mano de obra desde aquí, ese conocimiento. Así que ojalá se dé. Puerto Rico ha creado 14,000 empleos en el área digital, y eso es importante que los estudiantes, trabajadores, estudiantes que nos escuchan, insertarse en la era digital, y el proyecto de 21st Century Tech Force adelanta ese proceso, y quiero que me den un segundo nada más. Número 1, que esto no va a estar en control absoluto del gobierno. Esto tiene líderes educativos, líderes de negocios y en el área del sector público. Sí. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Número 1, vamos a publicar, y ya se publicó para que puedan insertarse en los RFP y envolverse en este proyecto. Número 2, que mantengan informados con quarterly updates que vamos a estar dando. Y tercero, rieguen la voz. Puerto Rico tiene que insertarse en la era digital para poder competir, y la era digital y el talento es el nuevo incentivo que Puerto Rico debe crear, que va a sustituir en un momento dado los incentivos de bajos impuestos que por años nos ha caracterizado. Cómo no. Bueno, gracias, Sidre, por estar con nosotros. Era Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico, y la verdad es que sí hay un déficit de profesionales en estas áreas, pero no es porque no se hayan producido, es que muchos se van de aquí. Entonces ahora tenemos un déficit local. Probablemente hay que mirar el tema de cuánto se les paga aquí, porque se van a otras jurisdicciones, principalmente a Estados Unidos. Esto es Pegados en la Mañana. Mucho cuidado cuando escuche
que tocan a su puerta y le dicen, mira, estoy comprando prendas. A lo mejor la intención es realmente robárselas. Eso es lo que ha estado reportándose en varios casos reportados en Bayamón y en Caguas, en donde personas, parejas usualmente llegan, le dicen a personas de edad avanzada que les van a comprar unas prenditas de oro que le estén sobrando. Cuando les buscan las prendas y se las presentan para pesarlas y evaluarlas, utilizan un químico que termina aturdiendo a las personas propietarias de las prendas, y los ladrones aprovechan ese espacio para robarse estas prendas que alegadamente iban a comprar. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Ya hay una descripción de una pareja, hombres, en el área de Bayamón, pero se ha dado cuenta de una situación similar en Caguas. Estuvimos conversando con el encargado de la investigación en el área policíaca de Bayamón. Vamos a escuchar. Y cuando baja, ella les había permitido el acceso a la residencia, ya que estaba lloviendo. Pues en el momento tenemos que recordar que estos individuos, para poder medir si la prenda es de oro legítimo, tienen que utilizar un ácido, un tipo de ácido que es para corroborar, en efecto, cuántos quilates pues posee la prenda en el caso de que sea de oro. Claro. Tenemos que tener en perspectiva que ¿verdad? Según explica la dama, este ácido tiende a ser muy fuerte, y la persona, pues, obviamente sabemos que las personas de edad avanzada, muchas de ellas tienden a ser más vulnerables, pues se sintió mareada y aturdida por el olor que expide este ácido en el momento que se convierte en vapor. Ella se siente un poco mareada, pierde un poco, ¿verdad? Lo que es la razonabilidad, y cuando entra en lo que es la razón, tiempo después, pues se había dado cuenta que los individuos se habían ido, habían dejado la propiedad que no es de oro, y las prendas que ella identificaba que sí estaba segura que eran de oro, pues se las habían llevado. Así que ojo por ahí cuando toquen a su puerta con la alegada intención de comprarle prendas de oro, para que no caiga usted en esta situación que ya hemos estado reportando. Esto es Pegados en la Mañana, amigos. El Centro de Periodismo Investigativo publica hoy un artículo en el que se da cuenta de los gastos que hiciera el comité de campaña de Ricardo Rosselló luego del verano del 19, momentos en que su viabilidad política era cero, y que renunció a su posición como gobernador. A pesar de ello, se gastaron más de $300,000 de dinero recibido por sus donantes para cubrir gastos que incluyen, por ejemplo, una oficina nueva, después del verano del 19, una oficina nueva en Guaynabo, servicios profesionales, el comienzo de pagos a suplidores o contratistas que no habían estado recibiendo pago alguno. Y la pregunta es, ¿por qué se dan estos pagos después del verano del 19? ¿Para qué? ¿Y qué ha hecho el gobierno para investigar este asunto? Nos acompaña una de las personas que firma este artículo del CPI. Él es Luis Valentín Ortiz, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Luis, saludos. Saludos, Julio, y buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Luis, cuéntanos un poco más sobre esta nota que ustedes divulgan en el día de hoy. Sí, bueno, como parte de una serie de reportajes que hemos estado publicando desde el Centro de Periodismo Investigativo relacionados al verano del 2019, hoy estamos publicando esta historia en la que miramos pues más de 200 transacciones y gastos que hizo el comité del ex gobernador Ricardo Rosselló a partir de la publicación del chat y su renuncia. Y pues como bien mencionan, ¿verdad? En tan solo 7 meses hubo un gasto de más de $300,000 del dinero de sus donantes, ¿verdad? En distintos tipos de gastos como algunos, ¿verdad? De los que mencionas, pero también hay otros que llaman la atención, ¿verdad? Como el hecho de que se le pagaron 4,275 quincenales, o se comenzaron a pagar esa cantidad a 2 personas que estaban trabajando con el comité cuando no habían cobrado este dinero. Estos son los señores, ¿verdad? Raymond Cruz Hernández, que fungió básicamente como administrador del comité, y Javier Oyola Alemañi, que hacía la labor de tesorero. Es curioso, ¿verdad? Porque estas personas, pues como dije, antes del verano del 2019 no habían por lo menos cobrado por sus servicios, a pesar de que estaban ya realizando trabajo para la campaña. También debemos es solo después del verano, disculpa, Valentín, es solo después de la renuncia de Ricardo Rosselló que comienzan a cobrar dinero.
Yo diría que a partir de julio del 2019, con la revelación del chat, y eso, ¿verdad? Esas semanas, sabemos que la renuncia del exgobernador ocurrió finalmente el 24 de julio, porque él lo anunció, pero ya desde antes pues había sido publicado el chat, y de hecho se da la transacción, ¿verdad?, famosa de la compañía DR Consulting Corp para darle asesoría mediática al exgobernador luego de la publicación del chat, y que esta compañía pues estaba vinculada a Sixto George, y ya sabemos lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, con Sixto George y el chat, y lo que trascendió, ¿verdad?, durante el juicio en su contra, donde fue encontrado, ¿verdad?, culpable por un jurado. Debo decir que además de esos gastos, ¿verdad?, también hay otros como lo que hablas de la oficina nueva, encuestas, también se pagó por deudas de viajes que se realizaron, incluyendo el famoso viaje donde él estaba en Europa cuando estaba de vacaciones, dijo. Esos pasajes, ¿verdad?, y ese viaje también lo costeó el comité. Y estos fueron algunos de los pagos que se realizaron con el dinero que le quedaba al comité luego de anunciar su renuncia, ¿no? ¿Y cómo se justifican, si de alguna forma, esos gastos cuando pues es evidente que después de esa fecha no había ninguna viabilidad política ni ninguna candidatura de Ricardo Rosselló y renunció a su posición como gobernador? Claro, esa es una excelente pregunta. El Contralor Electoral, nosotros le cuestionamos eso mismo precisamente, y alegan que cuando estuvo ese proceso, ¿verdad?, donde ellos estaban auditando y estaban entrevistando a distintos miembros y trabajando con el comité para su disolución, pues ese trabajo pues conllevaba muchas horas, y pues ahí pues trataron de justificar, ¿verdad?, gastos como por ejemplo el cable del tesorero y del administrador. Ahora, hay otros gastos que ellos sí reconocen que la línea es un poco fina, ¿no?, de establecer si son gastos personales o no. Si son gastos personales, el comité de campaña no puede pagar eso, ¿verdad? Ese tipo de gastos tienen que tener algún tipo de relación, ¿no?, con la función del candidato. Y gastos como, por ejemplo, precisamente el viaje a Europa, que sabemos que hasta en las mismas redes sociales el exgobernador hablaba de que por fin iba a tener esas vacaciones que no había tenido, y todo eso, pues ellos alegan que él lo justifica con que pues durante ese viaje participó de una reunión en capacidad oficial en España, que presentó una agenda, ¿verdad?, de ese viaje, para poder justificar el viaje completo. Y no tan solo eso, en una de las determinaciones que tomó el Contralor Electoral en su proceso de auditoría, hay una nota al calce que es bastante reveladora, donde advierten de manera bastante enfática que el comité no puede costear gastos personales. Y claro. Pues, ciertamente, ¿verdad?, es una de las cosas que sale a reducir ¿verdad?, a través de esta investigación. Luis, y sobre esto, ¿ha habido alguna consecuencia, alguna investigación por parte de las autoridades locales, justicia o las entidades concernidas? Eso es bastante interesante, ¿verdad? El Contralor Electoral, y yo creo que es mejor empezarlo por acá. Cuando nosotros empezamos esta investigación, nosotros pedimos acceso al Contralor Electoral a todos los documentos de apoyo, ¿verdad?, las facturas, cheques cancelados, todo lo que somete el comité al Contralor Electoral para poder justificar estos gastos. En ese proceso, el Contralor Electoral rechazó dar acceso a unos documentos específicos del verano del 2019. Por esos documentos, ellos alegan que las facturas de DR Consulting, los $90,000 que se le pagaron a DR Consulting, estaban siendo investigados por justicia. Y como forman parte de una investigación que alegadamente está en curso, ellos no podían dar acceso a esos documentos. Esta semana el centro demandó al Contralor Electoral para poder tener acceso no tan solo a las facturas de DR Consulting, sino a todo este periodo, ¿verdad?, que ellos decidieron mantener confidencial. Pero el Contralor Electoral, ¿verdad?, alega, ¿verdad?, que se le hizo este referido y que justicia está investigando. Sin embargo, cuando cuestionamos a justicia nos dice que el único referido que ellos están investigando es el que le hizo un programa de televisión, ¿verdad?, hace un tiempo, en el 2021, y que esa investigación está en curso, pero bastante revelador es que no han activado la ley del FEI, y ¿verdad?, cuando justicia va a investigar algún tipo de actividad relacionada a funcionarios públicos, tienen que activar la ley del FEI, y eso no ha pasado, así que no están tampoco investigando a ningún funcionario público como parte de esta alegada investigación que ya va para más de 2 años y todavía no ha visto resultados. Bueno, Valentín, te agradezco el tiempo. Hemos compartido la nota de ustedes del Centro de Periodismo Investigativo en mi cuenta de Twitter, @RiveraSaniel, para que la gente pueda leerla y obviamente pues tener acceso a todos los datos que ustedes publican. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio.
Esto es Pegados en la Mañana. Amigos, a esta hora comenzamos con la presidenta del panel fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, saludos. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla. Bueno, presidenta, háblanos un poco sobre, sé que hay unas limitaciones y todavía no ha culminado el proceso de notificación, radicación, etcétera, pero sí ha trascendido, ¿verdad?, la radicación de cargos contra la representante Mariana Nogales y que hoy se le estaría notificando formalmente en la fecha de radicación. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto? Bueno, como se hizo público, el secretario de Justicia nos refirió una investigación preliminar en el caso de la representante Nogales. Esa investigación preliminar tuvo su origen en 3 querellas que fueron presentadas ante el Departamento de Justicia. El informe de investigación preliminar fue referido al panel con información suficiente para presentar un caso en etapa de regla 6, que es la determinación de causa para arresto, y con declaraciones juradas, etcétera, con toda la prueba. Cuando el panel compuesto por 3 ex jueces evaluamos ese récord que nos envió Justicia, acogimos la recomendación de Justicia de que se debía nombrar fiscales especiales independientes para que profundizaran en esa investigación, que es lo que se llama la investigación, ¿verdad?, a fondo, que a cargo de los FEI. Acogimos la recomendación del secretario de Justicia, nombramos a los fiscales Ramón Mendoza y Miguel Colón para esa investigación a fondo, y el resultado es que ellos le notificaron al panel que se proponen presentar cargos contra las representantes, lo que ocurrirá el próximo miércoles 3 de mayo, por lo que fue el referido, por casos que se generaron por el referido original, como por la ampliación de la investigación, porque mientras los fiscales se encontraban haciendo la investigación a fondo del caso, advinieron en conocimiento de otra serie de situaciones que consideran que infringen el Código Penal y otras disposiciones legales. Así que le pidieron permiso al panel para ampliar su investigación según dispone la propia ley que crea el panel. El panel les autorizó ampliar la investigación conforme a la evidencia obtenida, y por eso es que entonces se le extienden los términos a los fiscales para que hagan esta investigación, que es realmente una investigación consolidada, por llamarla de alguna forma, porque si bien es cierto que tienen conocimiento de estos hechos por la investigación original, pues de ahí siguieron surgiendo otros y otros hechos que dieron margen a que hubiese que llegar a esta conclusión. Claro, o sea que habrá cargos tanto relacionados a la querella original, que era por los informes financieros, como sobre otros asuntos. Eso es correcto, eso es así. Vale, ¿esos asuntos son vinculados estrictamente a la figura de Mariana Nogales o estamos hablando de alguna de las corporaciones de las que ya fungía como oficial? Fue citada una de las corporaciones y la señora madre de Mariana Nogales. Fueron citadas. Cuando usted dice citadas, ¿a qué se refiere? Bueno, que los fiscales se proponen, y ya esto es de orden público, ¿verdad? Porque se acordó con el licenciado Andreu la fecha para la presentación de cargos, que se van a presentar cargos contra una persona natural y una jurídica. Claro, y esa persona natural es la madre y la persona jurídica es la corporación. Eso es correcto. Estamos hablando aquí de evasión contributiva. Bueno, yo no puedo entrar en el detalle de lo que son las denuncias, porque ustedes saben que el proceso requiere que el día en que se ha señalado la determinación de causa para arresto, los fiscales se personen al tribunal, juramenten cada una de esas denuncias, y luego de estar juramentadas por los fiscales, que son públicas. Hasta ese momento, pues todavía no podemos hablar del contenido de las mismas. Doña Nidia, aquí la representante básicamente ha dicho que esto se trata de un proceso irregular y entre otras cosas ha dicho que la investigación procuró extensiones que sobrepasan lo permitido en ley y que ni siquiera se les
se le comunicó, o sea, que se solicitaba una extensión y que se violentó la ley del FEI porque los investigados no eran notificados de esas extensiones. Que ya se enteraba y que en la prensa. Bueno, le falta a la verdad. Le falta a la verdad porque cada vez que se concede una extensión de término, se emite una resolución del panel y todas las resoluciones del panel son notificadas a los abogados. O sea que cada vez que se solicitó una extensión en el periodo de investigación, ella fue notificada. Fueron notificados su representación legal. Vale. También ha planteado que esto es una especie de encargo político por parte de Tomás Rivera Schatz. ¿El panel del FEI hace encargos políticos? Pero, de verdad que esta irresponsabilidad de atacar las instituciones fiscalizadoras ya no tiene límites. El panel no inicia investigaciones. Esta investigación se inició ante el Departamento de Justicia con querellas tanto de la Oficina de Ética Gubernamental como de 2 senadores. O sea, el panel no inicia ninguna investigación. Lo que pasa es que hemos visto reiteradamente que las personas que van a ser imputadas de delito pues atacan a la institución y le faltan a la verdad. O sea, está bueno ya de estar llamando a la desinformación. El panel no inicia investigaciones. Nosotros recibimos un informe con pruebas suficientes para una etapa de regla 6 y con declaraciones juradas sobre que hablan sobre los hechos que se le atribuyen a la representante. Nidia Coto Vives, se nos acaba el tiempo. Le agradezco el haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre a la orden. Cómo no, ahí tienen ustedes a Nidia Coto Vives del panel del FEI, la presidenta del panel del FEI, que confirma que habrá cargos contra la madre de Mariana Nogales y contra una de las corporaciones. Ha dicho que han sido citadas una persona jurídica y una persona no jurídica, una persona natural, en este caso la señora madre de Mariana Nogales, así que los cargos que se radicarán alcanzarán a la mamá de Mariana Nogales, que es la dueña de estos apartamentos que fueron la raíz de la denuncia original. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias a ustedes por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, antes de concluir, les tengo unas buenas noticias. Mire, tengo una excelente noticia. Usted sabe que con una cuenta de cheques de Oriental está más que listo para manejar su dinero a su manera, que esto es bien importante. Con ellos, con la gente de Oriental, tienes opciones para depositar, para pagar y para transferir desde cualquier dispositivo móvil. Así que, ¿qué esperas? Es la pregunta. Abre tu cuenta hoy y solicita tu tarjeta de débito Mastercard. Es bien fácil, es rápido y no tienes que salir de tu casa para hacer esta solicitud. ¿Cómo lo haces? Llámate ahora al 787-777-7777. Facilito también, te lo repito, 787-777-7777. Si no, también puedes visitar orientalbank.com o cualquiera de las sucursales si es que quieres salir de tu casa. Así que ya lo sabes, ciertos términos y condiciones aplican. Y recuerda que Oriental Bank es miembro FDIC. Que tengas excelente día.